Mis hermanos, qué gusto que se hayan podido conectar el día de hoy, que puedan recibir esta palabra de parte de Dios, reciban un fuerte, fuerte abrazo de parte del Señor y de la Iglesia Kadosh. Para comenzar con el culto, con la prédica del día de hoy, me gustaría que podamos un momentito cerrar los ojos y comenzar orando al Señor y dejando todo este tiempo en sus manos, ¿sí? Así que desde el lugar donde tú estás me puedes acompañar cerrando tus ojos. Señor Jesús, mi Dios amado, te damos gracias, Padre, por permitirnos estar aquí, Señor, por permitirnos escuchar tu voz, Padre Santo. Yo te pido, Señor, que en este día, Padre Santo, seas tú hablándonos, seas tú con esta palabra hablando lo más profundo de nuestro ser, que esta palabra que tú la vas a regar el día de hoy en nuestros corazones, dé frutos, Padre amado, al 100 por 1. Hoy te queremos pedir, Dios bendito, por aquellos que aún no te conocen, para que ellos también te puedan conocer. Hoy queremos pedirte por nuestras familias, Padre Santo, por nuestras amistades, por todos aquellos que aún no te pueden conocer, Dios bendito. Te pedimos que tú seas tocando sus corazones. Hoy, Padre Santo, yo te doy gracias y declaramos, mi Dios bendito, que tú nos das una palabra, esas pequeñas perlas que tú riegas. Hoy día nosotros las tomamos en tu santo nombre, Dios amado. Dejamos toda esta reunión, todo lo que se va a decir en este culto, en esta prédica, bajo tu control, mi Dios bendito. Amén. Y el día de hoy vamos a estar hablando un poco de lo que es el llamado a evangelizar a las nuevas generaciones. Y cuando me pidieron que hablemos de esto de evangelizar a las nuevas generaciones, recordé algo que había leído hace muchos años atrás, ¿no? Y es algo característico de las familias. Hubo alguna vez que leí esto, dice que en una familia, siempre que iban a hacer un pescado, le cortaban la cabeza al pescado y luego lo freían o lo asaban. Entonces un día un niño de esta familia le pregunta a su mamá, mami, ¿por qué siempre le cortas la cabeza al pescado para servirnos? Y la mamá le dice, porque así lo hacía mi mamá, es decir, la abuela. Y el niño pues le pregunta a la abuela, abuelita, ¿por qué tú siempre le cortas la cabeza al pescado? Y ella le dice, pues porque así me lo hacía mi mamá. Y ella era la bisabuela del niño. Y la bisabuela aún vivía. Entonces le pregunta a la bisabuela, ¿por qué siempre le cortan la cabeza al pescado? Y ella le dice, le cortamos siempre la cabeza al pescado porque cuando yo era joven tenía un sartén que era muy pequeño y no entraba todo el pescado. Entonces a partir de ese tiempo, para que entre todo el pescado, le cortaba la cabeza y luego se nos quedó o se me quedó como una costumbre. Y muchas veces en las familias se va dando esto, ¿no? Que lo que vamos aprendiendo desde que somos pequeños, lo vamos replicando más adelante. No sé si en su familia, en tu casa, tienen algo similar, algo por el estilo. Hay familias que hay buenas y malas costumbres, ¿no? O costumbres típicas de un lugar y costumbres típicas de otro lugar. Pero todas las familias hacen algo muy parecido siempre y se va caracterizando por cómo vamos formando a los niños desde que son pequeños. Entonces son así las familias. Y cuando yo me acordaba de esto, me acordaba justamente lo que dice Proverbios 22:6. No sé si me pueden acompañar. En Proverbios 22:6 dice algo muy especial. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Es decir, en Proverbios nos está recordando el Señor que es nuestro deber instruir a los niños en los caminos de Dios. Y cuando sean viejos, no se van a apartar de los caminos. Porque así como pasó con el pescado, asimismo, pues, cuando uno instruye a un niño desde que es pequeñito en los caminos de Dios, tiene mayor posibilidades, mayor probabilidades de seguir en ese camino que se le ha ido enseñando, ¿sí?
Y el futuro de la iglesia es justamente los niños, los jóvenes, son el futuro de la iglesia. Y nuestro trabajo pues es empezar a hacerles que ellos puedan conocer a Dios. En Primera de Corintios 9, 20 al 23 dice algo que me gustaría que me puedan acompañar, muy especial igual al respecto. Primera de Corintios 9, 20 al 23 dice lo siguiente. Esto lo dice Pablo, ¿no? Dice, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Algo que a mí me ha estado llamando mucho la atención es cómo estamos actuando nosotros para poder evangelizar a las nuevas generaciones. Mi gran pregunta es, ¿qué estamos haciendo para poderles evangelizar? Muchas veces he sentido que la iglesia nos estamos encerrando en 4 muros y no estamos saliendo. Porque muchas veces decimos, es que eso no es de Dios, es que eso es del diablo y diferentes circunstancias. Pero Pablo es muy claro al decirnos que Él se ha hecho a los gentiles aún, pero no como que no tuviera ley. Dice, me he hecho a los judíos como judío, a los que están sin ley como si yo no tuviera ley. Y aclara, no estando yo sin ley. Esa es una parte muy importante, porque si tenemos un llamado a evangelizar a las nuevas generaciones, mi pregunta es, ¿qué estamos nosotros haciendo para evangelizarlas? Y quiero partir de algunos puntitos. Por ejemplo, ¿qué piensan nuestros hijos, sus hijos, nuestros sobrinos, los más pequeños de la casa respecto al Evangelio ahora? ¿Cómo lo están viendo? Quizás de dos tendrán 5, 6, 7, 8 años. ¿Cómo están viendo el Evangelio? Muchos dirán, no, a ellos les gusta ir a la iglesia, y está bien. ¿Cómo están viendo aquellos que tienen 12, 13, 14 años? ¿Cómo están viendo aquellos que tienen 19, 20, 21, 22? ¿Por qué les hago estas preguntas? Porque mientras son chiquitos, es como que son un poco más accesibles, pero la parte más primordial es cuando están empezando a crecer a los 12, 13 años. ¿Qué evangelio les estamos mostrando? Y aquí yo les puedo hablar algo que yo en un inicio lo viví. Cuando yo recién me hice cristiano, yo empecé a aislarme, por ejemplo, de mis amigos, de cierto modo hasta de la propia familia. ¿Por qué? Porque decía, no, mis amigos se reúnen solo a tomar, solo hacen eso y yo mejor no voy a estar ahí. Y dejé de verles, me alejé totalmente de muchos de ellos. Y aún de la familia, porque decía, no, mi familia a veces qué sé yo, en fin de año, ellos se ponen a tomar o en fiestas están tomando. Pero no me daba cuenta de algo, ¿no? Que la única manera en la que nosotros podemos evangelizar es estando ahí presentes. No digo compartiendo, ojo, lo aclara justamente Pablo. Dice, a los que están sin ley como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo para ganar a los que están sin ley. Me pregunto, ¿cómo podemos ganar a la familia si no estamos con la familia? No digo que para ganarlos tengas que sentarte a tomar con ellos, no digo eso,
Pero aclaro que sí es importante que podamos dar esas oportunidades de tener contacto con la familia, con los amigos y crear esos espacios para poderlos hablar. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque posiblemente los más pequeñitos sientan o noten que ser cristiano significa aislarte de la familia, de los primos, de los amigos, y eso no es ser cristiano. Yo creo que nosotros como cristianos tenemos que aprender a ser luz en medio de la oscuridad. Y cuando nos llaman a evangelizar a las nuevas generaciones, yo entiendo que nosotros tenemos que mostrarles a las nuevas generaciones que tenemos y podemos ser luz en medio de esos lugares. Tenemos que, de cierto modo, abrir nuestra mente, obviamente sin tener esto como pretexto para decir, es que voy a evangelizar y voy a tomar. No estamos hablando de eso, pero considero que sí es necesario ser luz en medio de la oscuridad. Y aún Jesucristo nos dio ejemplo de eso. Él en algún momento estaba poniendo a cenar con aquellos que no eran tan queridos en medio del pueblo judío. En algún momento aún juzgaron a una mujer que no era de la vida más correcta, con sus lágrimas y sus cabellos limpió sus pies. El mismo Señor Jesucristo nos enseñó que nosotros podemos estar ahí siendo luz. Y un tema importante para poder llegar a las nuevas generaciones es también aprendiendo a involucrarnos en los temas en los que están las nuevas generaciones. Como les digo, no es quizás metiéndonos a fondo o haciendo lo mismo que ellos hacen, pero creo que sí es interesándonos en qué están las nuevas generaciones interesándose para nosotros alinearnos un poco y saber cómo llegar. Yo creo que uno de los temas más difíciles es cuando las nuevas generaciones están en esa edad tan complicada, ¿no? Alguna vez yo me puse a pensar, ¿cómo le puedo evangelizar? Yo tengo 2 sobrinos eh, y mis 2 sobrinos tienen 5 años y Josué tiene 10 años. Y me puse a pensar, ¿cómo les puedo evangelizar? Cuando yo estaba preparando este tema decía, ¿cómo les puedo hablar a ellos de Dios? ¿De qué puedo hablar con ellos? Y entendí que la única manera de poder evangelizar a esas generaciones es volviéndome y poniéndome un poco más pendiente de qué están ellos viviendo ahora, de qué es lo que ellos les está interesando ahora, para por ahí poder empezar a meter de una manera muy sutil la palabra de Dios. No hay forma, hermanos, de asegurar este evangelismo a las nuevas generaciones si no nos interesamos. Yo creo que a veces el peor error es de nuestro lado, ¿no? De los que somos un poco más grandes, es empezar a juzgar todo lo que están haciendo ellos. Es empezar a quitarles valor a las cosas que para ellos tiene valor. Yo creo que tenemos que aprender a ser sabios con estas nuevas generaciones. Yo recuerdo hace años atrás, para mí era como que muy complicado algunos detalles, ¿no? El tema, por ejemplo, de las fiestas, el tema de salir cuando yo era jovencito, era un tema que me resultaba muy difícil. Y yo me acuerdo que en alguna ocasión yo no me quería acercar a Dios porque yo tenía mal entendido algunos temas. Quizás yo aprendí que eh, si yo me voy a fiestas, yo no soy digno de ir a la iglesia y prefería no ir a la iglesia porque no quería dejar de ir a las fiestas. Pero nunca me había enterado de que yo podía conocer a Dios aún con esos pensamientos.
Nunca nadie me había hecho una propuesta como, por ejemplo, Esteban, ¿qué tal si es que, ok, sigue tu vida como estás, pero date la oportunidad de conocer a Dios? No te digo que cambies, te digo nada más, date la oportunidad de conocerlo. Creo que, de cierto modo, esas palabras me hubieran ayudado. Y esto les comento porque siento que muchas veces los jóvenes, las nuevas generaciones, tienen esa idea metida en su cabeza. Yo no quiero dejar esto, yo no quiero cambiar esto. Y no se trata de que debes cambiar. Se trata de que tan solo debes acercarte a Dios y dejar que Él haga la obra. Y es nuestro trabajo nada más guiar a estas nuevas generaciones para que Dios haga lo que Él tiene que hacer. Y Pablo lo está diciendo muy claro. Estoy en medio de los que andan sin ley, como si yo no tuviera ley, no estando yo sin ley, sino bajo la ley de Dios. Y aún lo dice, ¿no? Me he hecho débil a los débiles para ganarlos. A todos me echo de todo para que de todos modos se salve alguno. Creo que el secreto para poder evangelizar a las nuevas generaciones es amar a estas nuevas generaciones, es mostrarles que Dios es un Dios todopoderoso, que es un Dios bueno, que es un Dios que no te dice o que te pone solo prohibiciones, sino sobre todo que es un Dios que quiere que tú te acerques a Él, que le conozcas y que una vez que le hayas conocido y que hayas experimentado quién es Dios, puedas tomar una decisión. Siento, hermanos, que tampoco no debemos caer en el otro extremo, ¿no? Debemos ser muy equilibrados, como lo dice Pablo. Tenemos que aprender a pedirle a Dios que nos dé justamente ese punto de equilibrio. ¿Dónde está el equilibrio? Si tu hijo está en las farras, está en el licor o en diferentes cosas que quizás no te agrada o está lejos de Dios y no lo quiere conocer, la pregunta es ¿por qué? No sé si en algún momento le has preguntado a tu hijo, a tu sobrino, ¿qué está pasando? Alguna vez un sobrino mío me dijo, es que es aburrido y es chiquitito. Entonces yo dije, es verdad. Muchas veces la iglesia nos hemos centrado solo en los más grandes y nos hemos olvidado que los más chiquitos también pueden conocer a Dios y que aún esto sea agradable. En alguna ocasión había alguien cuando éramos muchachos con mi hermano Rubén que nos decía, nos levantaba a las 7 de la mañana para querernos compartir el Evangelio. Entonces nosotros, 15, 16 años, no queríamos levantarnos un día sábado a las 7 de la mañana. Y obviamente él nos decía, verán, que es de Dios, que se trata de aprender de Él. Y no es que no queríamos conocer de Dios, sino que quizás no era la hora adecuada. Y ahí es donde yo digo, tenemos que aprender a crear lazos y vínculos para poder evangelizar a otros. No es necesario sentarle al joven en la cama, en la mesa, abrirle la Biblia y decirle, mira, este es Dios y esto quiero que leas. Puedes evangelizarlo conversando, puedes evangelizarle llevándole a comer afuera, puedes evangelizarle en medio del deporte, en alguna ocasión cuando tenga necesidad. Basta con un abrazo, una palmada y decirle voy a estar orando por ti, mostrarle interés por cómo está. Es algo que puede cambiar la vida. A los hijos, mi recomendación es nunca les fuercen a ir a la iglesia. Creo que es uno de los peores errores. Yo creo que sí, mientras son pequeños uno los puede ir llevando, pero cuando ya van cumpliendo cierta edad, no se les puede forzar. Lo único que nos queda es orar por ellos. En algún momento mi madre recuerdo que cuando ella recién conocía al Señor, que nos quería llevar a la fuerza y nosotros con mi hermano nos resistíamos. Pero más que la presión de mi mami, pudo sus oraciones. Y creo que es algo que jamás debemos dejar de hacer.
orar por nuestra familia, orar por los hijos, orar por los sobrinos, orar por los tíos, orar por los hermanos. Es la única manera en la que podemos llegar a estas nuevas generaciones. Y la clave de todo esto, como les decía, es formarle al niño desde que es pequeño, que para mí eso aplica más que nada a tus hijos, a tus sobrinos. Y lo segundo, aplicar un poco lo que Pablo hizo. Yo les llamaría tolerancia, yo les llamaría sabiduría, yo les llamaría que Dios nos guíe cómo podemos llegar a esas personas. Y quiero nada más que cierres tus ojos un segundo. Quiero que pienses en personas, en esas nuevas generaciones que tú quisieras que conozcan a Dios. Con tus ojos cerrados vamos a orar. Señor Jesús, yo te quiero pedir, Padre Santo, que en la mente de cada uno de los que hemos puesto esas personas que queremos que te conozcan, que nos des sabiduría, Padre. Porque no somos nosotros los que cambiamos a las personas. No somos nosotros los que cambiamos corazones. No somos nosotros los que los hacemos que se acerquen o no a ti. Eres tú. Hoy ponemos esas vidas en tus manos, Padre Santo. Hoy declaramos que ellos van a conocerte, Dios bendito. Y lo que te pedimos es que nos guíes, que nos des la estrategia de cómo podemos hacer para que ellos te puedan conocer. Muéstranos, Dios amado, porque queremos que esas vidas, que esas nuevas generaciones sean salvadas, Padre Santo. Hoy declaramos bendición sobre sus vidas. Hoy declaramos que ellos y ellas te conocerán, Padre Santo. Y hoy declaramos que hay vida, Señor Jesús, que sus familias se transforman, que esas vidas cambian, Padre Santo. Yo te doy gracias, Dios bendito, y yo declaro que esta iglesia, mi Dios, en la que estamos congregándonos, que la iglesia Kadosh, se caracterizará, Padre Santo, porque es una iglesia que va a ganar a nuevas generaciones. Yo te doy gracias, Dios bendito, en tu santo nombre. Amén. Lo único que quiero es cuando veas mi vida encuentres algo verdadero, un corazón sincero. Lo único que quiero es que si necesitas de alguien que cumpla tus sueños, quiero ser el primero. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. No dejes que mi vida se desperdicie en cosas que la pena no valdrá. Afanes ya no más, sino que cada día aplique tu palabra en mi forma de pensar y diario caminar. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. La entrega y la pasión en ti yo quiero en mí tener, y cada día esforzarme por tu amor corresponder. Soy de ti. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das.
quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciéndote